Yo soy el doctor Santiago McLaughlin, soy anestesiólogo del Servicio de Anestesia del Hospital Italiano y hoy voy a charlar brevemente del paciente diabético y su manejo durante el perioperatorio. Los objetivos de esta charla son un poco preguntarnos por qué es importante hablar de este tipo de pacientes, cómo los clasificamos y cuáles son los objetivos clínicos que tenemos cuando nos enfrentamos a esta patología y por último brevemente hablar de algunas de las complicaciones agudas que podemos esperar. Entonces, ¿por qué es importante? Más allá de que todos estamos familiarizados con el paciente diabético y la patología, no todos sabemos que 1 de cada 10 personas en la Argentina padece de diabetes y que esto es 3 veces más frecuente en los pacientes internados. Además de que es especialmente frecuente en el paciente internado, se realizan más procedimientos y estos procedimientos se complican más, con lo cual cualquier persona que participe de los cuidados perioperatorios tiene altísimas chances de enfrentarse a un paciente diabético y altísimas chances de manejar una complicación de un paciente diabético. Por otro lado, si bien uno los agrupa como diabéticos, son pacientes extremadamente heterogéneos que tienen patologías muy variadas, que tienen múltiples fármacos, que existen múltiples administraciones de fármacos que dan lugar a errores y que además tienen aumento de las infecciones perioperatorias, déficit en los tejidos de cicatrización, alteraciones micro y macrovasculares y cuadros de hiper e hipoglucemia que se asocian como las complicaciones agudas de estos pacientes. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Hay una clasificación clásica que casi todos escuchamos alguna vez, que es diabético tipo 1, tipo 2, que básicamente hace alusión a que tengan o no autoanticuerpos. Uno en general las tiene muy asociadas a que el diabético tipo 1 es aquel que requiere insulina, pero necesariamente no es el caso y la definición apunta al tipo de anticuerpos. A grandes rasgos, de cualquier manera, los diabéticos tipo 1 son un grupo bastante homogéneo. Son pacientes que debutan jóvenes con la enfermedad, en general son pacientes flacos y son los que tienen las complicaciones más floridas porque la evolución es a lo largo de años y tienen requerimientos de insulina desde muy temprana edad. El diabético tipo 2, sin embargo, es un grupo súper heterogéneo. Un diabético tipo 2 puede ser un paciente obeso que tiene déficit o resistencia a la insulina, o puede ser un paciente anciano que a lo largo de la edad va desarrollando una resistencia a la insulina. Son pacientes muy distintos uno del otro y sin embargo uno los agrupa a todos como diabético no insulino requiriente o diabético tipo 2. Un tercer grupo que va aparte, que es la diabetes gestacional, es aquella que se presenta en las pacientes obviamente embarazadas y en el puerperio inmediato. Una clasificación que es además útil para nosotros, independientemente de que sea un diabético insulino requiriente o no, es a qué cirugía se va a enfrentar. ¿Es una cirugía de alto impacto o es una cirugía de bajo impacto? Y es una cirugía de más o menos de 2 horas. Esto tiene que ver con los cuidados que nosotros tenemos que ir teniendo, las mediciones y las posibles complicaciones relacionadas con el procedimiento. Ahora, el manejo perioperatorio del paciente. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos ponemos con estos pacientes? A lo largo de todo el perioperatorio, la glucemia de objetivo máximo es 180. A partir de 180 se indican las correcciones. Vamos a hablar después brevemente cómo se llega a este número. Otro de los objetivos es, como dijimos al principio, son pacientes que tienen una tasa de infección aumentada, con lo cual hay que extremar las medidas de antisepsia y esterilidad. Un tercer objetivo es el cuidado de decúbitos. Esto es puntualmente importante para los servicios de enfermería, porque si bien los médicos están a cargo y deben inspeccionar a los pacientes, todos los cuidados y la higiene del paciente son una oportunidad para descubrir lesiones por decúbito o lesiones iniciales como puede ser el eritema, que después dan lugar a complicaciones graves. La comunicación efectiva y el triple chequeo en la administración de drogas. Los pacientes diabéticos tienen muchas drogas que traen de su casa, tienen el uso de insulina en muchos casos y la administración de insulina es de los errores más frecuentes que existen dentro de los cuidados preoperatorios, dentro de los cuidados hospitalarios y es un error que puede dar lugar a una complicación grave. Dentro de las complicaciones vamos a hablar de las hipoglucemias que pueden ser resultado de la administración de insulina inadecuada y de algunas otras que vamos a mencionar más adelante. Entonces, como dijimos, el objetivo que nos planteamos durante el cuidado perioperatorio es de 180 miligramos por decilitro como máximo de glucemia. Acá, como pueden ver en la filmina, está entre 140 y 180. Esto hace alusión a un poco a la evolución histórica de este target. Inicialmente, la hiperglucemia en el perioperatorio se consideraba una respuesta fisiológica y normal al estrés, es decir, un paciente era sometido a un estrés quirúrgico y como parte de su respuesta al estrés desarrollaba una hiperglucemia y por lo tanto no había que corregirla.
A raíz de unos estudios que se inician en Bélgica, se empieza a observar que los pacientes que desarrollan hiperglucemia en el perioperatorio, sobre todo en el postoperatorio inmediato, tienen una evolución que es peor que aquellos que no la desarrollan y empieza a setearse distintos targets de glucemia para manejarlas en el postoperatorio. Inicialmente los resultados son favorables con valores menores a 200, después se baja a 180 y en línea con todos estos resultados favorables se decide ir bajando a 140 y 120, sobre todo en cirugía cardiovascular. Cuando empieza a ponerse target bajo, por debajo de 140 y a correcciones mucho más frecuentes, obviamente porque el objetivo máximo era menor, se empiezan a observar cada vez más casos de hipoglucemia por errores en la administración de la insulina. Con lo cual el target nuevamente se corre a 180 y el objetivo que nos planteamos es que el paciente esté entre 140 y 180. No solamente nos planteamos este objetivo, sino nos planteamos cuántas veces lo vamos a medir. Durante el procedimiento se mide cada 1 o 2 horas, dependiendo del paciente diabético. Se mide antes del procedimiento y después del procedimiento. Y se mide siempre antes y después de una corrección. Lo mismo si hay un valor alterado y decimos no corregirlo transitoriamente, lo podemos chequear de vuelta en 1 o 2 horas. Ahora, ¿cómo lo medimos? Todos conocemos el hemoglucotest. Brevemente es un aparato digital que tiene unas tiras reactivas en las cuales uno pone una gota de sangre que obtiene a través de una punción con una aguja mosquito o con el set de punción. En general en el dedo, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Es importante mencionar que este hemoglucotest, si bien es muy práctico, tiene dos particularidades. Una es que las tiras reactivas no son intercambiables de un dispositivo al otro, con lo cual ustedes siempre tienen que revisar cuáles son las tiras reactivas, cuál es el lote que corresponde al aparato que están usando. Si ponen las de otro aparato no va a funcionar, con lo cual no van a poder hacer ninguna medición. La segunda particularidad que tiene es que no tiene buenos resultados cuando la muestra está extremadamente alterada. En algunos casos el dispositivo lo único que dice es up, que es elevado en inglés, y en algunos casos directamente da error. Y la otra circunstancia en la cual no funciona es cuando el paciente tiene mala perfusión periférica, ya sea porque está en una situación hemodinámicamente inestable o porque es un paciente con un Raynaud o añoso o cualquier causa que pueda tener mala perfusión periférica. Con lo cual, en estos pacientes lo ideal es obtener una muestra de sangre. Si el paciente y su condición mejora porque es una mala perfusión por una inestabilidad hemodinámica, más adelante se va a poder empezar a usar el hemoglucotest, pero primero hay que irlo validando con las muestras que obtenemos de sangre periférica. Ahora, con respecto a los riesgos de infección que mencionamos al principio. Los cuidados con respecto a los riesgos de infección del paciente diabético no difieren enormemente del paciente estándar, del paciente común, pero sí es importante que remarquemos que esta es la principal complicación perioperatoria, con lo cual los cuidados que vamos a tener son los mismos que con cualquier otro paciente, pero en este caso vamos a tener especial atención en no cometer errores. El lavado de manos antes y después del contacto del paciente, la correcta antisepsia de los puertos de administración de fármacos, evitar el uso de los accesos venosos centrales salvo que sea indispensable, es decir, si nosotros podemos usar cualquier otra droga que se pueda administrar por una vía periférica y el paciente tiene una vía periférica, nos ahorramos manipular llaves 3 vías y demás que son siempre puertos de entrada para infecciones de catéteres centrales. Cuando hablamos de catéteres centrales es importante también remarcar que los PICC son un catéter centralizado, con lo cual requieren de los mismos cuidados que una vía central para su manejo y de la misma forma deberían ser evitados si uno puede administrarlo por una vía periférica convencional. El lavado de manos y guantes estériles para el uso de catéteres centrales es relativamente discutido. La colocación de los catéteres centrales es siempre estéril, pero una vez que están colocados y el paciente va a PIS o a la terapia, obviamente el catéter deja de estar estéril. Sin embargo, cuando se preparan infusiones que van a ser administradas a lo largo de varias horas, es recomendable administrarlas o cargarlas de forma estéril. Los decúbitos del paciente. Probablemente en los decúbitos del paciente el rol de la enfermería sea lo que distingue un hospital de otro y lo que distingue en muchos casos la evolución de un paciente a otro. Como dijimos al principio, estos pacientes tienen alteración de la microvasculatura, tienen neuropatías, tienen déficit del tejido cicatrizal y a su vez en el perioperatorio recibieron opioides o agentes hipnóticos, con lo cual están sedados y la alteración de la sedación se da, digamos, a nivel de la percepción de cualquier tipo de estímulo. Estos pacientes, si a uno le suma digamos, factores predisponentes a su inmovilización, su presión, su roce y la humedad, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, son todos factores que contribuyen a que se desarrollen las lesiones por decúbito.
Ahora, ¿cómo evitamos las lesiones por decúbito? Tenemos que inspeccionar la piel. Siempre que se da vuelta un paciente o que se lava un paciente hay que inspeccionar la piel. El eritema es la primera señal de que se va a desarrollar una lesión por decúbito. Existen dos tipos de eritema que hay que diferenciar rápidamente. Un eritema que se llama vitropresión negativa y uno que se llama vitropresión positiva. Vitropresión es básicamente apoyar un vidrio, pero puede ser un dedo, y si uno ve que se pone blanco donde estaba rojo, es un eritema que no se considera una lesión de decúbito grado 1. Ahora, si persiste estando rojo, sí se considera el primer grado de lesión por decúbito y esa zona hay que protegerla especialmente. Por supuesto, las soluciones de continuidad de cualquier tipo son obviamente un signo de alarma y una de las lesiones iniciales. Para evitarlas hay que favorecer que el paciente se mueva activamente y si no lo puede hacer, cada 2 horas rotarlo. Independientemente de que lo tenemos que rotar cada 2 horas, cuando el paciente permanece en decúbito, se pueden usar medios de reducción de presión estáticos, como puede ser una silicona. Una huevera es poco habitual, pero hay botas que vienen con silicona. Y a su vez, si el paciente está en una terapia intensiva o con un decúbito prolongado, se lo sitúa en un colchón que se llama un medio dinámico para evitar escaras o lesiones por decúbito, que el colchón lo que hace es inflar y desinflar de alguna manera movilizando los sitios de presión. El hecho de que estemos usando un colchón no nos evita que lo tengamos que inspeccionar, que lo tengamos que rotar y que tengamos que a veces agregar medios estáticos para reducir la presión. Esto sinceramente es lo que un servicio de enfermería adecuado puede cambiar totalmente la evolución de un paciente y generar que un paciente se vaya de alta o que vaya continuando en sus lesiones y que finalmente se infecte y requiera de toaletas quirúrgicas y demás. Así que es importantísimo esto. Ahora, las complicaciones agudas. Existen dos tipos de complicaciones agudas que son las más frecuentemente asociadas a la diabetes, que son la cetoacidosis y la hiperglucemia hiperosmolar. La cetoacidosis, como su nombre lo indica, se caracteriza por ser una acidosis. Uno la tiene extremadamente asociada a la hiperglucemia y es cierto que en la mayoría de los casos se presenta con una hiperglucemia, pero no es lo que caracteriza el cuadro. El cuadro es un cuadro de acidosis, con lo cual cualquier paciente que tenga diabetes, que recibe insulina y que tenga un pH por debajo de 7,30, uno debería empezar a tomar en cuenta la posibilidad de que se esté desarrollando una cetoacidosis, porque la cetoacidosis se desarrolla por el déficit de insulina y no por la glucemia alta. Este es un cuadro que se desarrolla bastante rápido y que da lugar a una complicación grave. La hiperglucemia hiperosmolar, en cambio, sí siempre se da con hiperglucemias, con glucemias por encima de 500. El pH es normal en estos pacientes y es un cuadro que va evolucionando a lo largo de días, semanas. Con lo cual, para los cuidados perioperatorios, si el paciente viene de la casa, por ejemplo, se opera, se interna, uno lo que puede esperar en el día 1 o día 2 es una cetoacidosis. Es raro que un paciente que venía normal tomando medicación desarrolle una hiperglucemia hiperosmolar para el día 1. Así que probablemente la cetoacidosis sea lo que más tenemos que esperar. De cualquier manera, cualquiera de los dos cuadros se trata igual, que es con hidratación e insulina. Ustedes van a ver que además tiene potasio. La reposición de potasio no es porque sea el tratamiento de las complicaciones, sino porque la insulina favorece la entrada en las células del potasio, con lo cual produce una hipocalemia. Así que siempre agregamos potasio en las soluciones para evitar una segunda complicación sobre el tratamiento. Es importante, como hablamos al principio, tener en cuenta algunos grupos de riesgo cuando administramos insulina. La principal causa de hipoglucemia, como lo vamos a ver después, es la administración equivocada de insulina. Esta administración tiene en general como primera causa que la ampolla de insulina tiene dosis muy elevadas por mililitro, con lo cual requiere de muchas diluciones o de usar jeringas de insulina, que es lo que corresponde, y que siempre vamos a ver que en lugar de medir en 1, 2, 3 centímetros, mide en unidades. Para que tengan una idea, 0,1 mililitro equivale a 10 unidades de insulina, que es una dosis alta de insulina. Otro de los factores que contribuye a que uno desarrolle una complicación por administración equivocada de insulina o tal vez por una administración correcta de insulina es que el paciente sea sensible a la insulina. Los pacientes sensibles a la insulina son aquellos que tienen más de 70 años como punto de corte en esta guía, pero en general digamos el paciente añoso, que tienen un diagnóstico reciente de diabetes o que no son diabéticos y que sin embargo tienen una hiperglucemia durante su perioperatorio y esta hiperglucemia es tratada, y que tienen un índice de masa corporal por debajo de 25.
Por otro lado, los pacientes que se consideran resistentes, no por eso requieren de menos cuidado cuando administremos la insulina, pero que de alguna manera se considera que toleran dosis más altas, son aquellos que vienen con tratamientos con insulina crónicos de 80 unidades o más, que son pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 o que están recibiendo corticoides de forma crónica, no corticoides en la cirugía. Ahora, hablando de todo esto, tenemos que hablar del cuadro que se produce cuando se administra equivocadamente la insulina, que es la hipoglucemia. La hipoglucemia tiene distintos grados de severidad y los síntomas van de la mano de la severidad. Inicialmente el temblor, la palidez, la sudoración o el paciente diaforético son lo primero que uno ve. Otra de las cosas que podemos ver es un deterioro del estado del sensorio, alteraciones en el electrocardiograma. Estos son todas pautas de alarma o signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Si el cuadro es un cuadro leve, con un paciente que tiene temblores y un poco de diaforesis, en general lo que se recomienda, si tolera la vía oral, es el consumo de alguna bebida azucarada, si no, la expansión con dextrosa, y en los casos severos se usa el glucagón, que se administra de a 1 miligramo. Así que bueno, quería agradecerles mucho la invitación y espero que haya sido útil lo que discutimos acerca de estos pacientes que son extremadamente complejos, pero también extremadamente frecuentes.